Buenos días, queridas hermanas. La verdad que yo hoy quiero compartir con ustedes la palabra y me siento muy honrada y agradecida con Dios por esta oportunidad y más por el tema que se va a tocar, porque créanme que la primera en aprender y en recibir mucho, porque es un tema complicado para muchos, espero que Dios toque nuestros corazones. A mí me está ayudando y me va a ayudar mucho las citas bíblicas que vamos a tocar y espero que a ustedes también. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites una vez más reunirnos y venir, Señor, a aprender de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas poderosamente esta mañana y hables a nuestros corazones y nos enseñes lo que tú quieres que aprendamos hoy, Señor, pero sobre todo que lo pongamos por obra, que no se quede solo en ser oidoras de la palabra, sino en ser hacedoras. Te pedimos, Padre, que tú dirijas esta reunión y que tú dirijas mis palabras, mi boca, Señor, mi mente. Yo me rindo a ti, Señor, y te pido que tú obres esta mañana en la vida de cada una de mis hermanas y que tú dirijas esta reunión. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, la semana pasada, Rebe, en lo que tú diste la dirección, hubo algo que a mí me hizo clic, ¿verdad? Que aquellos versículos que dicen, este versículo hay que recordarlo. Tú hablaste sobre la cruz de Cristo. ¿Qué era la cruz de Cristo? Que es negarnos a nosotros mismos. Es anteponer su voluntad ante la nuestra. Y Rebe dio la cita de Filipenses 3, 17 al 19, ya que hablaba sobre los enemigos de la cruz, de la cruz de Cristo, y que solo piensan en lo terrenal. Y hoy precisamente el tema es cultivemos la templanza y el dominio propio. Pero antes de entrar de lleno al tema, creo que es necesario recordar, o porque yo sé que esto lo sabemos, pero es importante para el tema como hacer esta introducción para que sepamos por qué a veces tenemos situaciones complicadas en ciertas áreas. Eh, Quiero que escuchen este versículo y que se autoevalúen ustedes cómo se sienten al escucharlo y si se identifican con lo que el apóstol Pablo aquí está compartiendo. Dice, esto está en Romanos 7, 15 al 25. Si lo pueden leer después, despacito, pues sería bueno, pero este versículo está dentro de ese rango. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no sé si alguna de ustedes o todas han tenido esta confrontación con ustedes mismas, porque a veces dicen, "No, pero ¿qué me pasa? ¿Verdad? ¿Por qué hago estas cosas? ¿O por qué digo esto? ¿O por qué hago? ¿O por qué insisto en seguir con estos mismos hábitos si no me conviene y lo sigo haciendo? ¿Verdad? Es como un autosabotaje a veces que se da con nuestras actitudes, ¿verdad? Entonces, realmente aquí nos recuerda, eh, este versículo nos trae como en contexto a que dentro de nosotros está pasando algo muy fuerte. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Esto es bien importante porque dentro de nosotros se está llevando a cabo una lucha constante, hay una oposición férrea dentro de la vieja naturaleza nuestra, que es la naturaleza eh, del hombre, del humano, del ser humano, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos al Señor, Dios nos da una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Y estas dos naturalezas que tiene el creyente, eh, nosotros vemos que siempre van a estar opuestas entre sí. Por ejemplo, la caída, la naturaleza caída o pecaminosa, se creó, cuando Dios creó el mundo, él tuvo un plan perfecto, pero vino el hombre y como él le dio la habilidad de escoger, escogió mal
y decidió desobedecer a Dios, decidió agarrar el otro camino. Y esto abrió para el mundo la ruina moral, porque toda la raza humana se vio afectada por esas decisiones, ¿verdad? Y todos los seres humanos desde ese entonces han poseído la naturaleza pecaminosa y caída de Adán. Cuando la Biblia menciona este tipo de naturaleza, se refiere a esa naturaleza como el hombre natural, la carne, el viejo hombre, y algunas veces se entiende como la naturaleza adámica, porque viene de Adán, ¿verdad? Pero todas estas connotaciones que tiene esta naturaleza se refieren a una vida egocéntrica, que describen la condición humana no redimida, o sea, no libre de pecado. Y era lo que Rever mencionaba la vez pasada, ¿verdad? Que la cruz de Cristo es precisamente negarnos a nosotros mismos. Esa es la nueva naturaleza. Cuando Dios nos amó tanto que envió a su único hijo para que nosotros pudiéramos volver a tener un comienzo, a volver a tener esa naturaleza divina o espiritual que él quería que tuviéramos. Cuando vino el Señor Jesús a este mundo, Él vino para dar a todo hombre una nueva vida y una nueva naturaleza. Entonces, esta naturaleza, en contraste a la naturaleza humana o a la vieja naturaleza que es pecaminosa, esta vida en Cristo es una que se llama en nosotros el hombre nuevo. Entonces, esas dos naturalezas siguen en nosotros, porque vamos a poder liberarnos de la naturaleza vieja cuando estemos en presencia del Señor o en su segunda venida cuando Él nos dé un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en este mundo, mientras estemos aquí en la tierra, esas dos naturalezas van a estar en nosotros y siempre van a estar opuestas entre sí. Esto es muy importante que nosotros lo veamos porque la Biblia nos enseña eso, ¿verdad? Que nosotros cuando venimos al Señor, obviamente hay una transformación, porque cuando Dios interviene, el hombre ya no vuelve a ser el mismo. Pero debemos cuidarnos y estar alerta por aquellos residuos del hombre viejo que quedan en nosotros. Porque supónganse los hábitos, las actitudes, la forma de reaccionar, eso va cambiando conforme vamos acercándonos más al Señor y teniendo su presencia en nuestra vida y una relación personal con Él, porque esta es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero mientras eso pasa, esa naturaleza vieja va a querer aflorar en cualquier momento. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña que hay y siempre va a haber una constante lucha entre estas dos naturalezas. El problema de estas dos naturalezas dentro de nosotros es que va a ser una lucha constante y que el creyente se va a sentir en algunos momentos, ¿será que voy a poder librarme de esto o poder superar esto? Porque a veces nos vamos a sentir frustrados, como lo leímos en ese versículo, ¿verdad? Que lo que queremos hacer, eso no hacemos, y lo que no queremos, eso hacemos, ¿verdad? Entonces, ese es cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, definitivamente sí vamos a poder superar eso. Porque el Espíritu Santo es el que da nueva vida. Es el que, si tenemos a Cristo, Él nos libra del poder del pecado. Él nos va a librar del poder. Él nos va a dar esa libertad. Eh, Ahora, lo que nosotros tenemos que evaluarnos es qué naturaleza estamos alimentando más. ¿A qué naturaleza le estamos dando más poder? ¿Por qué? Porque esa ya es una decisión nuestra. Por ejemplo, si nosotros estamos constantemente en el Señor, estamos en su presencia, le buscamos, meditamos en su palabra, tratamos de memorizar versículos para tener esa materia prima que el Espíritu Santo necesita que nosotros tengamos en nuestra mente para que sea renovado. Obviamente estamos alimentando esa naturaleza espiritual y eso nos hace fuertes en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos como alejando un poco de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Empezamos a alimentar esa naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, si nosotros vemos series o novelas o programas donde
donde se le da rienda suelta a los apetitos de la carne, obviamente, miren, tenemos que ser claros en algo. El pecado siempre va a ser algo placentero y algo que nos atrae, porque si no, qué fácil sería desecharlo. Siempre va a tocar de algo que nos traiga placer, que nos traiga satisfacción, que venga a alimentar nuestros deseos que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que estamos alimentando nuestra mente de cosas que no le agradan a Dios, de cosas que Él mismo en su palabra nos dice que nos cuidemos de no hacer, ¿verdad? Pero si nosotros estamos alimentando nuestra vista, nuestros oídos y nuestra mente con eso, obviamente después nosotros mismos vamos a hablar como lo que estamos viendo, vamos a actuar como lo que estamos viendo. Entonces ahí estamos alimentando la naturaleza pecaminosa. Igual cuando nuestros hábitos siguen igual y no los rendimos al Señor, ¿verdad? Porque vamos a seguir haciendo o teniendo los mismos viejos hábitos que sabemos que traen consecuencias negativas para nosotros. Entonces, realmente, aquí la pregunta es a qué naturaleza le vamos a hacer, a dar nosotros más cuidado y vamos a alimentar más. Ahora sí, podemos entrar a nuestro tema de hoy, que es cultivemos la templanza o dominio propio. Fíjense que la templanza o dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe y bondad. Aquí lo tenía anotado, que ese era mi chivito. Pero si se dan cuenta, la templanza es lo mismo que el dominio propio. Entonces, vemos nosotros que es un fruto del Espíritu Santo. Porque nosotros muchas veces decimos, ay, no, es que yo no tengo voluntad, mi problema es fuerza de voluntad. Y fíjense que no, tenemos exceso de fuerza de voluntad, pero de voluntad propia. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad y por eso es que fallamos, porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y realmente aquí nos está diciendo la palabra de Dios, dice que es un fruto del Espíritu. El poder hacer la voluntad del Padre va a venir como consecuencia de estar en comunión con Él y que el Espíritu Santo ahí se va a hacer fuerte en esas debilidades que nosotros tenemos. Entonces tenemos, como dice que es un fruto, es como que si lo relacionamos con las plantas, ¿verdad? Es como una plantita a la que hay que regar, a la que hay que cuidar la tierra, a la que hay que estarle echando su agüita, viendo que tenga el suficiente luz y cuidándola para que crezca y dé fruto. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿qué pasa? No va a crecer. Entonces está en nosotros el tener ese cuidado. Porque dice aquí en 2 de Timoteo 1:7, esta es la traducción PDT, dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente, oigan esto, es fuente de poder, amor y buen juicio. Este es aquel versículo que está en la Reina Valera de 1960, que dice que porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Solo que esta versión me gustó como lo decía, ¿verdad? Que Él es para nosotros, o sea, el Espíritu de Dios es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. ¿Qué pasa si nosotros a un aparato eléctrico le quitamos, lo quitamos de la fuente de poder o de energía? No funciona, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nosotros no vamos a funcionar bien si no estamos realmente conectados con Dios, conectados con su Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, siendo imitadores de Él. Entonces, nosotros realmente tenemos que tener en cuenta esto. Esta lucha es fuerte porque es una lucha contra nosotros mismos. A veces decimos, bueno, la lucha es contra el enemigo, pero a veces creo que es más fácil vencer al enemigo que a veces a nosotros mismos. Entonces, la templanza o dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos. Fíjense esto tan importante. Tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos,
y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Fíjense que yo tenía aquí tenía aquí tengo, permítanme, ay, sí, Primera Corintios 6:12, y dice, todo me está permitido. Esta es la nueva versión internacional. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Miren, esto es clave. El problema es que nos dominen nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra voluntad, querer hacer las cosas como nosotros queremos. Eso es realmente luchar contra nosotros mismos. Entonces, eh, la templanza es hacer las cosas con moderación, ponerles límites a los deseos. Es dominio sobre la voluntad nuestra, sobre los instintos y los deseos. Es equilibrio y armonía en el interior de uno mismo y en la relación con los demás. La templanza está considerada como una de las virtudes cardinales, que son las virtudes que nos permiten relacionarnos también con otros, ¿verdad? Y cómo nos manejamos nosotros mismos. Mientras más le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros y transformarnos, más fortaleceremos el dominio propio. La autoridad espiritual que Él nos dará, nos permitirá controlar nuestra carne de la naturaleza pecaminosa. Porque recuérdense que esa no es que desaparezca, esa está en nosotros. Por eso es que a veces afloran sentimientos, afloran deseos, afloran, ¿qué te les dijera yo nuevamente? Caer en viejos hábitos. Es lo que nosotros tenemos que cuidar y es una lucha diaria y que va a ser así hasta el día que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor, ¿verdad? Que Él ya nos vayamos con Él o como les decía al principio, hasta que Él regrese. Entonces, dice que el dominio propio interviene en todas las áreas de nuestra vida. Interviene en nuestra mente, interviene en nuestras relaciones, interviene en nuestro cuerpo, interviene en nuestras relaciones y en nuestro espíritu, en nuestra situación espiritual. ¿Por qué se da esto? Porque la Biblia por eso nos manda a que nos cuidemos. ¿Por qué? Porque en nuestra mente nosotros tenemos que llenarla de cosas buenas, de la palabra de Dios preferentemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa palabra es la que nos va a dar luz, la que va a ser lumbrera a nuestro camino, la que nos va a indicar el camino que debemos seguir. El Espíritu Santo a través de su palabra nos va a hablar a nuestro corazón, nos va a redarguir, como dice, cuando estemos haciendo algo incorrecto. Y eso nos va a llevar a que podamos decir como el rey David, ¿verdad? En el Salmo 139, donde decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso es lo que nosotros también le debemos de pedir a Él. Entonces, debemos transformar nuestra mente y nuestro entendimiento para poder conocer realmente cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es solo pidiéndole a Dios que nos ayude, que Él nos fortalezca. Porque miren, nosotros estamos llenos de debilidades. Nosotros vamos a querer satisfacer los deseos de nuestra vista, de nuestros sentidos, de lo que probamos, de lo que oímos, hasta lo que pensamos y la forma en que hablamos. Si nuestro problema o nuestra falta de dominio propio está enraizada en la murmuración, en el juzgar mucho a los demás, eso va a evidenciarse y con facilidad vamos a caer en eso. Entonces es ahí donde, en esa debilidad es donde debemos de pedirle a Dios que Él nos fortalezca, que su Espíritu Santo nos enseñe y nos diga el camino que debemos tomar para no volver a ese mismo, ahí sí, como decía aquella canción, ¿verdad? Tropezar de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Ustedes, eso es realmente lo que pasa. En nuestras emociones, tenemos que fiarnos completamente con todo nuestro corazón en Jehová, ¿verdad? En Dios, porque si nosotros lo hacemos en nuestra propia prudencia, vamos a cometer errores. Tenemos que reconocerlo a Él en nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras veredas.
Tenemos que cuidar también nuestras emociones con nuestra ira, nuestro enojo, la forma en que nos manifestamos, ¿verdad? Porque a veces, miren, a veces, como decía Annie, no me bajo de la cruz, no me bajo de la cruz. ¿Por qué? Porque a veces nos dan ganas de devolver golpe con otro golpe, ¿verdad? Cuando nos lastiman. Entonces tenemos que aprender a manejar nuestra ira, no darle rienda suelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos, mire, a veces nosotros tenemos una forma de pensar. Es que yo así pienso y así soy yo y por eso actúo así. Pero eso es actuar en nuestra propia opinión. Eso no es, eso como dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos realmente de no cometer esos errores. Aquí viene algo duro, en nuestro cuerpo también. En nuestro cuerpo, ¿cómo interviene el dominio propio en nuestro cuerpo? En los hábitos que tenemos, en cómo contener nuestros deseos, ¿verdad? Cómo abstenernos muchas veces para no cometer excesos eh, con nuestras acciones, ¿verdad? ¿Qué tenemos que recordar aquí? Los versículos que nos dicen que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que demos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y esto es bien difícil para nosotros porque miren, muchas veces nosotros usamos, por ejemplo, les voy a poner algo que es bien común, satisfacer los deseos de nuestro cuerpo. ¿Qué es? La pereza, por ejemplo. Ay, estar acostado todo el día porque qué rico, ¿verdad? No quiero hacer nada. Y eso nos hace no cumplir con nuestras responsabilidades. Otra forma de que se manifieste la falta de dominio propio en nuestro cuerpo es cuando utilizamos la comida, por ejemplo, como un placer momentáneo, como algo que nos gratifica en el momento, si estamos ansiosos, pero que a la larga trae problemas para nuestra salud. Y, en fin, hay tantas cosas que nos hacen mal. Por ejemplo, alguien que toma dice que que no debemos permitir que nada nos domine. Por ejemplo, las drogas o el alcohol, que también es una droga. ¿Qué pasa con eso? Eso puede hacer que la persona sienta un placer momentáneo y se sienta desinhibida, que se sienta liberada de esas estrés, pero a la larga va a traer consecuencias graves y no solo para él, sino para toda su familia, para su economía. Entonces, igual las drogas, ¿verdad? Entonces tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, dice, y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. O sea, recordemos eso. En nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con los demás, lo que conversamos con los demás, la forma en que los tratamos y los juzgamos, porque realmente nosotros no somos jueces, no debemos de juzgar a nadie. ¿Cómo interactuamos con las personas? Entonces, en Colosenses 3:12-13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Fíjense cómo debemos de ser. Si somos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, miren esto, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que también son parte del fruto del Espíritu. Soportándoos. Fíjense que esa palabra soportándoos dice mucho porque es decir, soportar es como aguantándonos, ¿verdad? Como que aún lo que no nos gusta de los demás, tenemos que aprender a soportarlo, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor. Cuando Él vino a la tierra, miren, ¿Él qué hizo cuando estaba en el Getsemaní orando? Cuando él sabía todo lo que le iba a suceder. Él sabía que lo iban a tratar injustamente, que lo iban a humillar, que lo iban a rechazar, que lo iban a azotar. Él sabía todo lo que venía. ¿Y qué dijo él en la oración? Señor, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y si el Señor Jesús hizo esa oración, ¿cuánto más nosotros debemos hacer esa oración todos los días? Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía.
porque eso va a ser lo que nos va a dar el éxito. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos superar, que Él se haga fuerte en nuestras debilidades, porque no va a ser algo por nosotros, de nosotros, es algo que va a ser en nosotros por Él, que mora dentro de nosotros. Entonces, en nuestro espíritu también el dominio propio interviene. ¿Por qué? Porque es la forma en que respondemos al llamado de Dios en nuestra vida. Es la forma en que nuestra obediencia y rendición a su voluntad, nuevamente, y a nuestro anhelo de estar en su presencia. Entonces, esto es bien importante. ¿Y qué versículo nos puede apoyar en esto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Ahí sí que, como lo veíamos, ¿verdad? Media vez nuestra relación vertical con el Señor esté en sintonía, que estemos haciendo su voluntad, nuestras relaciones interpersonales, familiares, de trabajo, económicas, todo va a caer por su propio peso, porque si yo estoy bien con Dios, eso se va a reflejar en todas las áreas de mi vida. Entonces es algo bien importante. Y algo que tenemos que tener siempre es en esto para mejorar, para tener siempre ese dominio propio en nuestro espíritu también. No solo es buscar primeramente su reino y su justicia, sino lo que dice, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, estar continuamente en su presencia. Donde en Isaías 41:10, cuando dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En 2 Samuel 22:2 dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿De qué nos liberta el Señor? Del pecado, de esa vieja naturaleza. Y Nehemías 8:10, la parte B dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. Entonces, si nos damos cuenta, la forma que nosotros podemos hacer para vencer esa voluntad, ese exceso de voluntad propia, ese exceso de querer andar en nuestra propia forma de nuestra propia prudencia, en nuestra propia forma de pensar, la forma de liberarnos de eso es rendirnos a sentir la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que nosotros no estamos, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nunca más podemos sentirnos solos, porque Él mora dentro de nosotros. Entonces, vemos que la ausencia de la templanza o dominio propio en nuestras vidas nos llevará a pecar. Esa es la verdad. Dice Proverbios 25:28. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, una persona, y en la nueva traducción viviente dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Entonces, la falta de autocontrol hará que cedamos a la tentación. Nuestra vieja naturaleza aflorará con todo lo que venga. ¿Y qué Perdón, seremos solo, carnales? Sí, sí, por Fede. favor, solo podríamos repetir las dos últimas citas, por favor. Mira, fue Proverbios 25:28. Lo dije y primera, no, esa y lo dije en la versión Reina Valera de 1960 y en la nueva traducción viviente. Entonces, Gracias. vaya, entonces esa vieja naturaleza no debemos permitir que aflore, porque si aflora, ahí sí que vamos a hacer nuevamente ser carnales. Vamos a andar en nuestras propias, vamos a estar actuando a través de nuestras debilidades. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Además, eso sería ser enemigos de la cruz, como lo que decía Rebe al principio, ¿verdad? Es eso de enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, están contra la voluntad de Dios. Entonces, en primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad.
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando nosotros dejamos que nuestros instintos, que nuestra vieja naturaleza empiece a aflorar, ¡ay! El enemigo, miren, está que brinca, está como cuando echa bola el equipo de uno, ¿verdad? ¡Ah! Se pone a aplaudir eso, así seguí, así quiero yo, porque así te voy a, cuando menos lo sintas, te voy a devorar. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces nosotros no debemos permitir eso. Por eso él dice, resistan al diablo y este huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? En nuestras propias fuerzas sabemos que no podemos. Pero por eso tenemos a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, al que nos ayuda, al que nos enseña, al que nos guía. Y a él tenemos que nosotros obedecer, ¿verdad? A él tenemos que escuchar, a él tenemos que rendirnos para poder hacer la voluntad del Padre, para ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo. Todos batallamos de alguna manera con la falta de dominio propio. Yo no sé si ustedes se sintieron confrontadas con ese versículo, porque yo creo que más de alguna vez hemos sentido eso. Es algo difícil para nosotros si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pues vamos a ceder a hacer lo que queremos, hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Y así es que comprendemos por qué razón la templanza o dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Solo cuando nos rendimos a hacer la voluntad de Dios, su poder, del Espíritu Santo y su autoridad, nos guía y nos enseña cómo controlarnos. Él es el que nos fortalece. Por eso decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo así podremos vencer eso. Solo así podremos tener templanza y dominio propio. Y eso es lo que, porque ¿qué decimos nosotros? Todo lo puedo en mí mismo que me fortalezco, dice. ¿Verdad? No, no es posible. No podemos hacer eso. No podemos cambiar los versículos. Es en Él, en el poder de Él. Porque si no, ya nos amolamos. Ya perdimos la batalla. Y estamos volviéndonos enemigos de la cruz de Cristo. Yo quiero que tomemos eso, porque a mí me confrontó mucho ese versículo la semana pasada, que Rebe lo mencionó, porque de verdad eso es algo que tenemos que estarnos recordando cuando tengamos la tentación de ceder a nuestros deseos, de volver a caer en un viejo hábito, o de que afloren esa. Mira, a veces uno está ansioso y rápido, a mí me pasa, y yo les quiero contar porque debemos aprender a ser vulnerables, porque lo que nosotros compartamos muchas veces le ayuda a otros. Yo siempre me refugié en la comida y eso me llevó a tener sobrepeso. Mire, me ha traído una de consecuencias terribles. ¿Y qué pasa? Que cedí a esos deseos, porque al final eran deseos. Era algo que me daba placer momentáneamente. ¿Y qué pasó después? Me trajo consecuencias bien nefastas a mi organismo, a mi salud. Entonces, de igual manera, cada una debemos de examinarnos y ver en qué áreas somos débiles, porque todos tenemos áreas débiles y no nos tenemos que sentir avergonzados porque es parte de esa naturaleza que traemos desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Entonces, el Señor entiende todas esas debilidades. Él nos comprende, pero así como nos comprende, también nos muestra el camino que debemos seguir. Está en nosotros el escoger lo que Él nos está ofreciendo. Nosotros somos los que escogemos. Si lo seguimos a Él o cedemos a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, he ahí el punto, ¿verdad? Que ahí ya es nuestro libre albedrío el que entra a jugar. Entonces, tenemos también que cada uno de nosotros conocemos entonces nuestras debilidades y por eso debemos orar y pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ayude y fortalezca para superar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pongamos nuestra confianza en Él y dependamos de que Él puede cambiar lo que nosotros no podemos. En Filipenses 1:6, en la Nueva Traducción Viviente, me encantó cómo lo dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará
hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Qué lindo, ¿verdad? O sea, va a ser algo instantáneo, como nos gusta todo ahora, súper rápido. No, es un proceso. Cada proceso lleva su tiempo. Eso es como cuando cocinamos un pastel. Nosotros no podemos echar los huevos, la harina, el azúcar, la vainilla y solo medio moverlo y meterlo al horno y darle el tiempo que nosotros queremos. No, tenemos que tomarnos el tiempo de preparar la mezcla bien, de que ya esté en su punto, meterla al horno caliente y esperar el tiempo adecuado para que esa masa se cocine. Igual somos nosotros. Debemos de dar tiempo para que su Espíritu Santo que mora en nosotros y de acuerdo a lo que nosotros estemos haciendo para estar en su presencia, pueda ir modificando y limpiando. Ahí sí que como decía el rey David, ¿verdad? Examinando nuestro corazón y está él ahí limpiando como con hisopo todo lo que quedó de esa vieja naturaleza para que nosotros seamos mejores. Por eso vemos que muchas veces tal vez nosotros, yo una vez me tocó dar algo sobre el fruto del Espíritu, yo lo puse como en chorritos, que era una misma fuente que era el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y el hacer su voluntad. Y había un montón de chorritos. Y puede que un chorrito, digamos que el amor no sea algo que en nosotros sea difícil de dar. Y entonces ese fruto va a ser más rápido ver la evidencia de ese fruto. Pero obviamente en las áreas donde nosotros tenemos más debilidades, en esas áreas ese chorrito, aunque lo abramos todo, va a caer a cuenta, así como por gotas, porque esas son las áreas donde hay más oposición. Entonces tenemos que darle tiempo a ese proceso. Nos va a llevar toda la vida. Nunca vamos a ser perfectos en este mundo. Hasta que estemos en su presencia, Él nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos aquí, vamos a seguir batallando con esas mismas cosas. Entonces, algo que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso que decía Annie, ¿verdad? No me bajo de la cruz. ¿Por qué? Porque se supone que como cristianos estamos juntamente crucificados con Él, ¿verdad? Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto está en Gálatas 5, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora dentro del hombre es lo que estimula a elevarnos por encima de nosotros mismos, a controlar el ambiente que nos rodea y a dominar el cuerpo y todo lo físico y a vivir en un mundo más noble y hermoso. Miren, esa es la clave. Si la templanza o dominio propio es parte del Espíritu Santo, debemos cultivar, como les decía yo, poner todo lo necesario para que se dé ese fruto. Entonces, ¿cómo cultivamos nosotros la templanza o dominio propio en nuestras vidas? Esto ya es algo que nosotros podemos hacer, porque aparte la obra que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, como consecuencia de nuestra búsqueda de Él, de estar en su presencia, de adorarlo, de buscar más en su palabra, de aprenderla, de memorizarla. Pero hay otras actividades que nosotros podemos hacer que pueden ayudarnos a mejorar nuestro dominio. Por ejemplo, dice, establecer propósitos a corto y mediano plazo que sean realizables, porque a veces nos ponemos metas o propósitos a la que de veras ni que fuéramos los super santos, ¿verdad? Es bien difícil. Entonces, eso a veces nos puede llevar a frustrarnos. Dice que sean realizables y mantenerlos presentes todo el tiempo. A veces es mejor empezar con cosas pequeñas, pero que sea constante y permanente, a empezar con cosas grandes que tal vez va a ser muy difícil de mantenerlas. Entonces, por ejemplo, si nuestro problema está en cuestión económica, tenemos que aprender a ahorrar. No importa que la cantidad sea pequeña, pero empezar con ese hábito, empezar a ahorrar poco a poco y ser constantes al punto en que va a llegar un momento en que ya eso se va a volver algo rutinario, podríamos decirlo, y vamos a tener nosotros un guardadito, ¿verdad? Sin tener la tentación de sacarlo, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Otro sería establecer rutinas diarias de orden y limpieza. Por ejemplo,
dejar limpio antes de irme al trabajo. O porque a veces decimos, ay, no, nuestros afanes, ay, no, ya no me da tiempo de nada, me voy, me voy. Y qué horrible es cuando uno regresa y encuentra todo desordenado. Entonces, si nosotros, a veces nosotros padecemos de procrastinación, que es cuando dejamos cosas importantes para después. Y son cosas, son pequeños hábitos que nos van a ayudar a tener orden, como a organizar nuestra mente y nuestro cerebro. Dios es un Dios de orden y eso lo tenemos que recordar. Por ejemplo, levantarme siempre a una hora determinada, si ese es un problema para mí. Entonces, lavar los trastos siempre después de comer, para no dejar eso para después, no. Miren, son pequeñas cositas que ayudan a irnos, a irnos autodisciplinando. Son pequeños hábitos, pequeñas actividades que no nos cuestan nada y sin embargo, después se ve el fruto de esas pequeñas acciones. Poner horarios en algunas actividades recreativas y de actividades comunes. Esto ayudará mucho a aquellos que tienen problema a procrastinar, que era lo que yo les decía, es posponer deliberadamente tareas importantes pendientes a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. Así como decir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Sustituyéndolas por situaciones más irrelevantes o agradables, por miedo a afrontarlas, por pereza a realizarlas o por preferir cosas que son más placenteras o más agradables. Esto les pasa mucho a los jóvenes hoy en día. Los jóvenes pasan mucho tiempo viendo redes sociales, revisando su WhatsApp, revisando y tantas otras que yo ni conozco ni manejo, pero para ellos eso es estar viendo series. Miren, a raíz de la pandemia, eso se volvió como una adicción, ¿verdad? Que ya no les bastaba ver un capítulo, sino casi que se quedaban toda la noche despiertos por terminar una serie. Entonces, eso se está dando mucho hoy en día y nosotros no debemos estar ajenos a eso porque tal vez nosotros por la edad, por nuestra manera de pensar, tal vez no lo hacemos, pero no lo hacemos en eso, pero en otras cosas sí. Entonces, tenemos que aprender a tener como ese cuidado para que esas pequeñas actividades, tratándolas de realizar sin fallar, para irlas haciendo, es posible hacerlas y son cortas, digamos, eso a la larga nos va a ayudar a volvernos más disciplinados. Otra forma de cultivar el dominio propio sería saber reconocer lo bueno y lo malo según los principios y estándares morales con los que se cuentan para ser firme con las decisiones que nosotros tomemos. Esto se oye mero complicado, pero no. Fíjense que nosotros todo lo debemos de analizar, ver el lado positivo, el lado negativo y las consecuencias que pueden traer la toma de algunas decisiones. Y esto es algo importante de enseñárselos a nuestros hijos, porque realmente ellos en estos tiempos se van a ver eh, como tal vez orillados a tomar decisiones rápidas y si ellos no aprenden a analizarlas en el momento y a estar como con ese ejercicio mental que haberlo practicado antes, les va a ser más difícil tomar decisiones. Y en base a sus creencias y a sus valores morales, ¿verdad? Porque a veces pueden tomar una decisión que va en contra de lo que piensan y después se van a sentir mal. Entonces, son cositas que todo lo debemos ir analizando. Por ejemplo, a veces uno puede ver una película con ellos y preguntarles, ¿tú qué piensas de esa escena? ¿O qué piensas de tal cosa que vimos? Y analizarla y decirle, mira, realmente el personaje hizo tal cosa, pero realmente la palabra de Dios dice tal otra, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros también que ser muy cuidadosos. O sea, analizar situaciones para que sea como un ejercicio mental que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Otra forma de cultivar nuestro dominio propio, la templanza en nuestro carácter, es buscar a una persona confiable que tenga un mismo sentir con nosotros, que tenga con respecto a nuestra fe, ¿verdad? Para que nos apoye, para que ore con nosotros, para que nosotros le podamos contar cómo vamos en nuestra situación, pedirle consejo, conversar para desahogarnos nosotros también porque estamos lidiando con nuestras debilidades y de igual forma esa persona lo puede hacer con nosotros.
porque pueden ser debilidades diferentes. Tal vez lo que para mí es una debilidad, para Rebe, por ejemplo, es una fortaleza. Entonces yo puedo aprender de ella, porque estamos en un mismo sentir de fe, pero ella me puede dar como tips para mejorar el área en que yo soy débil. Puede ser que yo sea fuerte en algo que ella es débil. Entonces es como darnos una retroalimentación, ¿verdad? Entonces, esto es bien difícil porque a veces nos cuesta hacer esto, pero tener a alguien a quien tengas que rendirle cuentas es difícil, pero funciona. A veces nosotros necesitamos a alguien que nos esté jalando la oreja, que nos esté recordando, no hagas eso porque eso es por tu bien, ¿verdad? Necesitamos, aunque lo sabemos, pero es como y sabemos porque también el Espíritu Santo nos lo dice, pero como que necesitamos aún más en esa área. Algo bien importante y que a veces no lo hacemos, no sé por qué, usar nuestro sentido común. Evitemos todas las situaciones que nos puedan tentar a pecar. Si ya sabemos cuáles son esas áreas débiles en nosotros, entonces, por ejemplo, no compremos ni guardemos dulces si tenemos que hacer dieta o si tenemos que cuidar nuestra salud. Porque miren, a mí me pasa. A mí me pasa, yo no sé por qué los chapines tenemos tan arraigado lo del cafecito con pan, ¿verdad? O el que comer algo dulce después de almuerzo o ay, para mí eso es terrible. Y, ay, yo ando suspirando por un panito dulce. Pero ¿qué hago? Si no hay en la casa, aunque me den ganas, no lo como. Pero si yo compro un pan, empiezo por pedacitos y por pedacitos hasta que me lo termino. Y así somos. Entonces, usemos nuestro sentido común y no tengamos esas cosas que nos van a tentar y que nos van a poner así como en zozobra, ¿verdad? Estar con aquella armonía. Otra, por ejemplo, si es en algo así como esto, pero digamos, no manejemos tarjetas de crédito o mucho efectivo si nuestro problema es ser compradoras compulsivas. Por ejemplo, si nosotros sabemos que esa es una debilidad, no nos tentemos, estamos tentándonos nosotros mismos, estamos permitiendo como poner esa piedra que nos va a hacer tropezar. Cuidemos lo que miramos, como lo decía anteriormente, lo que escuchamos eh, en las redes sociales, en la radio, en la televisión. Miren, ahora hay tanta forma de ver y escuchar cosas, ¿verdad? Y a veces no son nada buenas. A veces son solo cosas de chismes, y si nosotros estamos propensas a estar juzgando o a estar chismeando, eso es como que nos dan la materia prima, ¿verdad? Entonces tenemos que usar nuestro sentido común para no caer en esto. Y miren, algo que tenemos que tener siempre nosotros en mente es que el anhelo de Dios es que seamos santos, apartados para Él. Quiere que tengamos los deseos correctos y nos quiere dar el poder para hacerlo correcto. No solo nos da el poder, sino quiere que lo hagamos, ¿verdad? Por eso dice aquel versículo que Él nos da el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque Él anhela eso, porque Él quiere vernos bien. Dios no quiere vernos mal a nosotros. A veces, cuando Él nos dice no a algo que nosotros queremos, ay, nos duele porque es algo que nosotros tal vez en nuestra propia opinión creemos que es lo mejor, pero Él en su sabiduría, que es infinita, dice, esto no es lo mejor para ti, aunque así lo creas ahorita. Y entonces nos dice no. Entonces, tenemos que ver esto. Dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos. Otras citas que son importantes para esto es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él en mí. Pero si solo lo veo de lejos, no. Él tiene que actuar en mí. Permitir yo eso, que mengue yo, que yo me haga más débil y Él se haga más fuerte en mí. En Efesios 4:22-24, en la Nueva Traducción Viviente, dice,
Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Miren, aquí está la clave. Este versículo lo dice todo, ¿verdad? La templanza o dominio propio será el resultado de rendir nuestro espíritu, alma, cuerpo a la voluntad de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, que nos ayudará con su fruto en nuestra vida a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el mensaje que yo quería traerles. La verdad que a mí, como les dije, a mí me va a ayudar esto muchísimo. Yo lo voy a estar leyendo casi a diario porque hay luchas que se tienen todos los días y casi que lo mismo, pero todos los días está uno sufriendo con lo mismo. Entonces tenemos que tratar de buscar a esa persona que nos pueda ayudar a, no a jalarnos las orejas, pero sí, es un como jalón de orejas porque te va a recordar, mira, eso no es bueno para ti, no lo hagas. Yo le doy gracias a Dios porque tengo a mi persona ella me hace reflexionar mucho y me hace ver, ay, no, de veras, qué mal estoy actuando, ¿verdad? Porque de verdad, ahí sí como dice, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero, eso estoy haciendo, a pesar de mi salud, de mi bienestar, de todo, de mi economía. Entonces, tenemos que hacer este tipo de ejercicios que nos ayuden a, a fortalecernos, porque ya tenemos lo que debemos hacer en cuanto a Dios, al Espíritu Santo y a buscarlo, pero también hay acciones que nosotros debemos de tomar. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús llegó aquel, se me fue la palabra, donde estaba un ciego, o un cojo, creo que era, que no podía meterse al agua porque si es que cuando yo ya me voy a meter, ya todos se metieron y yo ya no puedo. Estanque. No sé si tú lo tienes, Rebe, o lo sabes. Estanque. En el Estanque de Bethesda. bestia, se me había olvidado. Entonces, ¿qué pasó? Él le vio como el deseo de hacerlo y el que lo hiciera. Pero ¿qué le dijo? Que se moviera, que lo hiciera él, o sea, que él actuara también. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Nos está diciendo, bueno, mi Espíritu Santo mora en ustedes. Si ustedes tienen relación conmigo y están en mi presencia, yo los voy a fortalecer porque todos lo van a poder todo lo van a poder hacer con mi poder en ustedes. Pero ustedes también tengan sentido común, ayúdense unos con otros, tomen en cuenta estas acciones, porque si no, también estamos mal, pues ahí sí que no vamos a lograrlo. Entonces, por favor, yo les pido que leamos otra vez esto, que volvamos a analizarlo, las anotaciones que han hecho de los versículos son tan importantes. Y esos versículos, si es algo que hoy el Señor nos habló y nos dimos cuenta que sí tenemos un problema en este fruto, con este fruto del Espíritu y que tenemos que cultivarlo más. Entonces, pidámosle a Él que nos ayude y que nos fortalezca en esto. Y esos versículos memoricémonos para que estén constantemente. Cada vez que tengamos una tentación, tratemos de recitarlos todos para que eso nos haga como reaccionar, porque obviamente nuestra carne es débil y nuestros deseos son grandes, ¿verdad? A veces queremos hacer lo que queremos, entonces ahí es donde necesitamos la fuerza y el poder de Dios para poder vencernos. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tú nos dices lo que no está bien, lo que debemos mejorar. Y sabemos, Señor, que tú nos das ese poder para poder vencer esas adversidades y esas situaciones difíciles y esas debilidades. Hoy, Señor, te pedimos que esos versículos hayan tocado nuestro corazón. Que esa palabra tuya, Señor, venga a hacerse vida en nuestras mentes, a renovarla, Señor. Y que nosotros podamos ser más fuertes en ti.
que podamos estar más en tu presencia para poder crecer, Señor, y para poder madurar, para poder estar más cerca de ti, para poder obrar conforme tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra en nuestra vida. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo, Señor, en todas esas áreas que a veces nos resultan tan complicadas. Hoy confiamos a nuestra vida, nuestra familia, Señor. Si nosotros tenemos problema con algún familiar, con algún hijo que esté también en estas áreas, Señor, con debilidad y que nosotros tenemos ya oportunidad de poderlos aconsejar y de guiar, Señor, pero es a través de nuestro ejemplo como mejor vamos a predicar de ti, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas y que tú nos pongas el querer como el hacer, Señor, y que podamos superar esas debilidades y que la vieja naturaleza se mantenga siempre bien dominada, Señor, y que no permitamos que aflore, sino que cada día tu naturaleza divina, Señor, esa naturaleza espiritual que nuestro Señor Jesús dio a través de su sacrificio en la cruz, Señor, se manifieste en nosotros. Nosotros no queremos ser enemigos de la cruz de Cristo, queremos ser sus colaboradores, sus amigos, porque dice que nosotros somos sus amigos cuando obedecemos lo que Él nos manda. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra y te pedimos que siempre nos fortalezcas y nos ayudes. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.